Expertos mencionan algo relacionado con Omicron, la nueva variante. Omicron infectaría a personas totalmente vacunadas. Con respecto al incremento de casos que se va dando con la variante Omicron, los expertos y científicos estarían notando este patrón, que las personas vacunadas se estarían infectando. ¿Qué significa ello? En este video vamos a evaluar la situación de que Omicron no sería una variante que pueda ser detenida por las vacunas y estaría infectando a las personas vacunadas. Daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacola Camargo. El día de hoy vamos a evaluar la situación de Omicron. A una semana de haber sido declarada por la OMS el 26 de noviembre como variante de preocupación, la variante Omicron mostraría un patrón importante que los científicos estarían evaluando. Omicron infectaría a las personas totalmente vacunadas. ¿Qué significa ello? En este video vamos a hablar sobre este tema. No olviden suscribirse al canal y lo más importante a las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Bueno, hoy en día, a una semana de haber sido declarada la variante detectada en Sudáfrica, la B11529, como variante de preocupación por la OMS, es muy importante que se esté evaluando cuál ha sido el patrón que se ha observado en los distintos países. Como recordaremos, el 26 de noviembre la OMS hace una reunión de expertos dado el incremento de casos que se registraba en países en África, sobre todo en Sudáfrica y en Botsuana. Y en base a ello se evaluó de que la variante detectada a inicios de noviembre, en 9 de noviembre, la variante B11529 habría sido la causa del incremento de casos. Ante tal situación, los expertos se reúnen, evalúan el sentido de lo que significa esta variante y la denominan Omicron, la variante de preocupación, la quinta variante de preocupación que conocería el mundo. En base a ello, los casos han venido reportándose. A una semana de haber sido registrada la variante Omicron como una variante de preocupación, ya se ha alcanzado más de 40 países la presencia de esta variante. Pero hay un punto bastante importante a tomar en cuenta que los expertos habrían dado sobre todo de referencia. Omicron estaría contagiando e infectando a las personas vacunadas. Y para conocer ello es importante entender que hoy en día existe una alarma a nivel mundial sobre la detección de esta variante. El mundo estaría empezando una nueva pandemia que sería la pandemia por la variante Omicron y estaría entrando en la fase 1 que sería la detección de casos que vienen del extranjero. La diferencia al inicio de la pandemia de COVID-19 con respecto a Omicron es de que hoy en día se tiene la vacunación. A mediados de 2021 muchos países habrían indicado algo importante, no solo solicitar las pruebas negativas para poder viajar. Hoy en día, y en la gran mayoría de países, el requisito para poder viajar es presentar un carnet de vacunación con las dosis completas de la vacuna contra COVID-19. Las personas que están ingresando a los diferentes países están tomando la normativa internacional de viajar con carnet de vacunación en donde esté avalado las dosis recibidas. Es muy importante tomar en cuenta que muchos países no consideran a todas las vacunas como vacunas válidas para ingresar a su país. Mencionamos, por ejemplo, que Estados Unidos tenía el requisito de que las vacunas tienen que ser aprobadas por la FDA. Y para recordar, la FDA ha aprobado las 3 vacunas que se utilizan en Estados Unidos, como serían Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Para la parte europea, sobre todo, se estaría validando las vacunas aprobadas por la OMS, que hasta el momento serían 7. Sin embargo, hasta que se dio la normativa eran 6. Hablando de Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac y Sinopharm. La última agregada ha sido Covaxin, una vacuna desarrollada en la India a partir de lo que es virus atenuados. Esto es importante.
Las personas que están viajando a los distintos países están haciéndolo con un carnet de vacunación. Y la variante Omicron se está detectando en algunos pasajeros que están llegando de distintas partes del mundo. Obviamente que en esta parte, sobre todo de países africanos. Para ingresar las personas a los distintos países tienen que portar un carnet de vacunación. Esta situación estaría mostrando el patrón que hoy en día está dando Omicron. Omicron está infectando a las personas vacunadas, a las personas totalmente vacunadas, a las personas que para tomar un avión tienen como requisito presentar el carnet de vacunación y tienen que tener las vacunas completas. Ello estaría demostrando que Omicron, en primer lugar, las vacunas no detendrían a la variante Omicron. Los cuadros todavía se siguen reportando que son leves. Los síntomas que se mencionan, sobre todo, son síntomas en relación a lo que es una fiebre baja, dolor de garganta, malestar general, fatiga extrema. No se ha reportado todavía ningún caso extremo o un caso bastante grave. Hay que recordar que los casos de Omicron se están reportando en personas vacunadas, dado que las personas que están viajando son personas vacunadas. Por lo cual se podría decir de que las personas vacunadas estarían haciendo un cuadro leve o moderado frente a la variante Omicron, que significaría que la vacuna tiene algún tipo de protección. El problema va a estar cuando las personas vacunadas con Omicron lleguen a los diferentes territorios y empiecen a hacer una fase 2 o fase 3 de la pandemia. Es decir, empiecen a infectar a personas dentro del mismo territorio y sobre todo cuando empiecen a registrarse transmisión comunitaria. Porque Omicron va a afectar a personas no vacunadas. Porque en diferentes territorios la vacunación no llega al 100%. Y esto va a ser lo grave. Hasta el momento las personas vacunadas que están tomando los diferentes vuelos y están saliendo positivos para Omicron son personas que estarían portando el virus. Llevarían ellos un cuadro leve, pero es importante que al llegar al país y de acuerdo al nivel de vacunación de la población se encontrarían con personas que no están vacunadas y por lo tanto desencadenaría un cuadro que se va a dar, que hasta el momento no se registra, como lo que sería en personas no vacunadas la presencia de la variante Omicron. Es muy importante entender que los expertos y los científicos mencionan, en esta fase de la pandemia estamos viendo que las personas vacunadas están portando la variante Omicron y la están llevando a diferentes países. Una vez que se empiece a transmitir de manera comunitaria la variante Omicron, va a encontrarse con personas no vacunadas. Y ello va a ser una situación que va a poner en riesgo la salud de las personas. Omicron está infectando a las personas vacunadas, pero probablemente cause cuadros severos o mortalidad a las personas no vacunadas. Esta situación es muy importante y ya las autoridades sanitarias están haciendo la mención sobre ello. Es importante conocer que al momento las personas que están llegando a los diferentes países por los requisitos internacionales tienen que tener carnet de vacunación mostrando que la vacunación que se ha colocado es la que estaría protegiendo contra COVID-19. Y pese a ello estarían infectándose de Omicron, la variante detectada últimamente. Ello va a significar cuando ya la transmisión comunitaria se dé, que los casos van a incrementarse y probablemente van a incrementarse los casos severos y la mortalidad. Debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Los expertos en salud y sobre todo las autoridades sanitarias estarían registrando de que la variante Omicron infectaría a las personas totalmente vacunadas. Hoy en día, como requisito para tomar un vuelo y tomar un avión de un país a otro país, se exige el carnet de vacunación, lo que significa que las personas totalmente vacunadas estarían infectándose de la variante Omicron. El problema se va a dar cuando la variante empiece a llegar a cada país y empiece a hacer transmisión comunitaria, porque se va a encontrar con personas que no están vacunadas y la situación ahí es donde se va a agravar y sobre todo empeorar. Es importante tomar en cuenta que Omicron infectaría a las personas vacunadas, pero sobre todo que al llegar a cada país podría generar olas de contagios y sobre todo olas de mortalidad, dado que todavía no se ha registrado cuál sería el efecto en las personas no vacunadas. Esto es muy importante, debemos tomar en cuenta esta información.
Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.